pero ya los tengo aquí. Aquí está. Muy bien. El siguiente es Wilhelm Wundt. Entonces, por favor, lo pueden subrayar ahí. Ay, miren mi marca, ahí estamos. Lo subrayan ahí en su libro, ¿verdad? Y esta información que yo les voy dando, ¿verdad? Es la que quiero, por favor, ahí en ese cuaderno. Wilhelm Wundt dice que él creó el primer laboratorio científico de la psicología en 1879. Él hizo los estudios con la psicología experimental. Se describe por primera vez el tiempo de la reacción ante un estímulo que se descubren las primeras localizaciones cerebrales. O sea, él fue el primero que creó los estudios con los experimentos, ¿verdad? Y se dio cuenta ahí en el cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que una persona empiece a fallar? Él se enfocó mucho en el sistema nervioso. Su base anatómica fue la conducta, ¿verdad? Observar la conducta. Cuando se dio cuenta, ¿verdad? De empezar a observar la conducta de alguna persona, se dio cuenta que hay algo, puede ser en el cerebro o no en el cerebro, porque no solamente va a afectar el cerebro, sino que, o yo siempre se los he dicho, ¿verdad? Una emoción o algo que le sucedió en la infancia que no permite que esto crezca, ¿sí? Entonces a eso empezó pues él a estudiar y todo, ¿verdad? Y se dio cuenta que no solamente la psicología se ve como una enfermedad mental, ¿verdad? Sino que por algún otro acontecimiento que haya pasado una persona. Pero él fue el primero, Wilhelm Wundt, que hizo los experimentos con el método científico, ¿verdad? Que es la psicología experimental. Entonces, para los que no se conectaron el día de ayer, no vieron la clase grabada, esto es el esquema que ustedes tienen que ir trabajando en su cuaderno, ¿sí? En el primer cuadro van a colocar el nombre del personaje, la fecha en que nació y falleció, eso no lo coloqué yo, pero ustedes sí lo van a colocar, por favor. En el segundo recuadro van a colocar la información más importante y lo van a subrayar en su libro. ¿Sí? Lo van a subrayar ahí en su libro. Y en la tercera van a colocar la imagen. Yo quiero que por favor vayan trabajando conmigo y si gustan colocan de una vez el nombre, la información y dejan el espacio para más tardecito o despuesito colocar la imagen de ese personaje influyente. Con ese bonito trazo que ustedes tienen con su letra, ¿verdad? Y así bien bonito. Muy bien, entonces este personaje, Wilhelm, fue el primer psicólogo, ¿verdad? Que creó el laboratorio científico y se basó en los experimentos. Entonces nos vamos a su libro de psicología en la página 14, por favor, y van a subrayar eh, ahí donde dice, cuando aparece la psicología experimental, en donde la mente se podía estudiar, dividiéndola en componentes más esenciales, lo que llamó estructuralismo. También en lo último del primer párrafo donde dice para Wundt hay dos aspectos fundamentales, lo objetivo y lo subjetivo. Yo creo que platicábamos el día de ayer y yo les decía que lo objetivo es lo que es en realidad, la primera definición que vamos a encontrar de algún tema en específico, ¿sí? Y lo subjetivo es la idea que yo le voy a dar, es mi punto de vista, ¿sí? Es lo que yo interpreto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, a ver chicos, ¿cuál es el objetivo del personaje Wilhelm Wundt? Entonces ustedes me van a decir, ¿verdad? Que es un filósofo, fisiólogo, psicológico, psicólogo, perdón, alemán, toda la biografía de él, ¿verdad? Pero si yo les digo, a ver chicos, me pueden decir cuál es lo subjetivo de Wilhelm Wundt, ustedes van a decir, ah, me recuerdo, él fue uno de los que ya
es el punto de vista. ¿Qué se acuerdan ustedes de este personaje, verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen subjetivo, es la idea que ustedes le van a dar a un tema determinado. Pero lo objetivo es lo que es, ¿verdad? Muy bien. Yo creo que ya copiaron con lo de Wilhelm Wundt. Vamos con el siguiente. Y él es Edward Titchener. Se le considera el promotor decisivo de la aplicación del método experimental. O sea, él fue como que ayudante de Wilhelm, ¿verdad? Determina los contenidos mentales en 3 tipos: imágenes, emociones y sensaciones puras. Lo presentó en introspección. Entonces, él fue también como que ayudante de Wilhelm Wundt con los experimentos, ¿verdad? Y se dio cuenta que habían 3 tipos de contenidos mentales: imágenes, emociones y sensaciones puras. Y lo presentó en introspección. Acá con esta filosofía de él, o con estos 3 tipos mentales, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a veces se nos pierde algo, ¿verdad? Y le dicen a uno, bueno, ay, se me perdieron las llaves, o se me perdió, no sé, un dinero. A ver, y le dicen a uno, recuérdese, ¿dónde estaba en la mañana cuando se levantó y recibió el dinero? ¿Sí? Entonces uno dice, me levanté, luego me recuerdo que estaba, y a veces no nos acordamos del lugar donde guardamos las cosas, ¿verdad? Entonces ellos trabajaron mucho esa introspección, regresando, ¿verdad? Regreso a ver qué hice, ¿verdad? Para poder encontrar lo que quiero, o poder ver si es algún problema familiar, qué fue lo que sucedió o cómo fue que se fue dando, ¿verdad? Trabajó mucho eso, ¿verdad? El recordarnos el qué pasó antes. Muy bien. Espero que ya lo hayan escrito por ahí. Miss dejó de compartir pantalla. Sí, lo que pasa es que quería explicarles lo de la introspección. Ahorita lo comparto. Gracias, Miss. Ahí está, ahora sí. Sí, Miss, ya, gracias. Bueno. Entonces, esto fue lo que hizo este psicólogo, filósofo. La mayoría de estos personajes son también filósofos. Trabajar la introspección, recordarnos en qué hicimos antes, ¿verdad? Yo sé que algunos tenemos memoria a corto plazo, ¿verdad? Que no nos acordamos a veces ni qué hicimos el día de ayer, ¿verdad? Pero sí nos acordamos. Por ejemplo, a veces yo les digo, a ver chicos, a ver qué hicieron ustedes o qué actividades se recuerdan que hacían cuando tenían un añito. Y, ay, no, ya no me recuerdo, ¿verdad? O ya, sí, yo sí me recuerdo que hacía esto y esto. Algunos sí tenemos como que buena memoria y nos recordamos. O a veces recordamos algo que muy fuerte, ¿verdad? Que no se nos olvida, porque fue una emoción bastante grande y que hace que no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, algo muy reciente que pasaron ustedes, pues fue su clausura. Yo no sé si hicieron clausura o no, ¿verdad? Pero eso, el salir de tercero básico, ¿verdad? Trabajamos la introspección. Él trabajó mucho la introspección. En psicología también se trabaja mucho la introspección, ¿verdad? Recordarnos del antes. Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí, Miss. Sí, muy bien. Vamos a la siguiente. Y es William James. William James dice que originó el funcionalismo. Él se dio cuenta de qué características hacía que funcionara la psicología para poder ayudar a una persona. Entonces, él se enfocó en funcionalismo, ¿verdad? No solo voy a crear algo, sino que también funcione, ¿sí? Que pueda ayudar a las personas. Interesado principalmente cómo funciona la mente, más que su estructura, y precisar que la mente rige el comportamiento, ¿sí?
Sostuvo que cuando repetimos algo varias veces, el sistema nervioso cambia, de modo que cuando la siguiente vez realizamos la misma acción, esto se nos facilita. También se le conoce como fundador de la psicología religiosa. Entonces, él se originó en ese enfoque, ¿verdad? En su psicología fue que sí funciona, que sí puede ayudar a las personas, ¿verdad? Con ese comportamiento. Y es lo que platicábamos la vez pasada. Hay personas que, por ejemplo, pequeñas, o yo no sé ustedes por ahí, ¿verdad? Pequeñitas tuvieron un comportamiento que, ay, Dios mío, ese niño no se comporta, ¿por qué no se comporta? Pero cuando llegan a la adolescencia o llegan más adultos, el comportamiento cambia, ¿verdad? Va variando. Entonces él se dio cuenta que sí se puede cambiar a una persona, ¿verdad? El comportamiento de una persona puede variar, no va a ser siempre el mismo. Y algo que también manifestaba él, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero que cuando repiten algo, por ejemplo, cuando están estudiando, bueno, no sé cómo es la forma de estudiar de ustedes, ¿verdad? Pero cuando estudian y repiten algo, por ejemplo, en matemática, tienen que practicar y practicar y practicar para que el ejercicio se les quede, ¿verdad? A veces así pasa, ¿sí? Y ya cuando lo están haciendo y dicen, ah, bueno, yo estaba haciendo esto, y se recuerdan de lo que hacían, ¿verdad? También se trabaja mucho la introspección. Bueno, él dice que también fue el fundador de la psicología religiosa.